Bueno, la materia que vamos a ver es bases disciplinares, ya todos saben. Y para ir entendiendo más o menos la materia, o bueno, como algunos compañeros tienen que rendir el final para entender la materia en sí, tenemos que saber que bases disciplinares habla sobre la historia de la enfermería. Cuando hablamos de la historia de la enfermería, es importante conocer cómo evolucionó la enfermería, tomando en cuenta las reformas que la profesión tuvo en sus orígenes y cómo se fue modificando a través del momento y del contexto histórico, ¿no es cierto? O sea, nuestra profesión se fue modificando a través de los momentos en los que fuimos pasando, o sea, los momentos históricos. Sabemos que se divide en tres edades, se divide en lo que es la sociedad primitiva, la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Alguien sabe o tiene noción de eso o tienen que les explique? O vamos explicándolos entre todos, así vamos llevando un rato, si les parece. Sí, mejor si los vamos viendo entre todos. Dale. Más o menos vieron lo que es el contenido de la materia y a lo que me refiero cuando digo, por ejemplo, sociedad primitiva. Yo justamente estoy completando el trabajo práctico número 2, que me había quedado pendiente, no pude ver nada. Esta semana creo que no hubo clase porque justo estoy media perdida también con las materias y los días. Me parece que justo tocó feriado y no tuvimos, así que tengo medio fresco eso, sí, por la consigna número 4 que me hace desarrollar la enfermería moderna. Y en la 3 que me pide en antiguas civilizaciones, sociedades primitivas, la número 2. Yo tengo algo, si quieren se los comparto, algo chiquitito que escribí. Dale, dale. Discúlpame. Sí. Perdón. Hola María, sí, sí. María. No, te iba a preguntar si lo que vos dijiste recién, claro, no me acuerdo la palabra, si era cuando la profesión de enfermería no era enfermería, sino que lo desarrollaban las prostitutas o las amas de casa, creo, algo así. O estoy Sí, confundida. claro. Bueno, o sea, todavía no llegamos hasta ahí, pero sí, va para ese lado y, o sea, más o menos lo que estamos haciendo es un pantallazo general desde el principio hasta que, bueno, se fue conociendo en diferentes etapas, ¿no es cierto? O sea, se fue conociendo en lo que es una etapa religiosa, en lo que es en las trabajadoras sexuales y presidiarias, o sea, después se fue como modificando y orientando hacia lo que es hoy en día, ¿no es cierto? Que es una carrera. En su momento no era una carrera ni tampoco estaba bien visto. Si no lo estudiabas en una orden religiosa, no estaba bien vista lo que es la carrera de enfermería. Es más, todavía no era una carrera, sino que era el arte de curar. O sea, básicamente. Claro, sí, sí, sí. Gracias, sí, estaba medio confundida. No, no pasa nada, pero buenísimo por la pregunta, así vamos explayando, ¿no? Y vamos conociendo entre todos. También cuando vamos estudiando una materia no hace falta que la estudiemos, o sea, desde el inicio hasta el final, porque, o sea, es mejor si la vamos intercalando los contenidos y todo, porque así tenemos un mejor desplayamiento cuando es la hora del final, porque los docentes no te van a agarrar el cronograma y te van a decir, a ver, primer punto, programas de la asignatura. No, o sea, siempre te van a preguntar así variadito y está bueno charlar lo variado porque vamos adquiriendo diferentes conocimientos. Carla, ¿querías compartir el texto que habías escrito? Sí, lo tengo en sociedades primitivas, o sea, arrancaríamos con eso, sí. Sí, sí, no, no hay problema. Bueno, yo puse que la característica se supone que se basa en en el rol hombre-mujer, en donde el hombre participaba plenamente de la medicina y la mujer se encargaba un poco más de lo que son las hierbas. Los individuos, o sea, las personas de ese sector se curaban basándose en las experiencias y conocimientos que tenían sobre la salud y enfermedad del momento. Quizás había una plaga o algo en ese sector y bueno, aprendían, estudiaban sobre eso y curaban en base o sea, iban experimentando. Una enfermera
brindaba cuidados maternales, puse que eran capaces y compasivas, que asumían el rol como una tarea social. Lo hice bien resumido porque están todos súper largos en el apunte que tengo y no quería explayarme mucho. Eso puse en lo de las primitivas y en el de las antiguas civilizaciones sí, escribí como una hoja y media. Bueno, buenísimo. O sea, nunca está de más en lo que es el contexto, o sea, el contenido de los textos, ¿no es cierto? Poner, sí, sí, obvio que también lo empírico puede ser. Es más, la profesión antes de tener raíces teóricas era empírica. O sea, por ejemplo, yo aprendía a hacer tales cosas. O sea, por ejemplo, a cambiar una curita. Y yo te enseñaba a vos a cómo cambiar la curita. A eso se refería como a lo empírico. O sea, yo te brindaba los conocimientos brindados por mí a vos y vos a otro y así. O sea, no había un contexto teórico hasta la primera historia documentada, que también lo dice un poquito más adelante. Bueno, cuando hablamos de las sociedades primitivas, podemos decir que la enfermería une el pasado con el presente, desde las sociedades primitivas a las sociedades modernas. La enfermería evolucionó, o sea, evolucionó desde el arte de cuidar, curar y alimentar a complementarse con lo tecnológico, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Que ya no era más solamente el arte de cuidar, alimentar y acompañar, sino que también se complementó con lo tecnológico, que hoy en día lo vemos en diferentes áreas de trabajo, en diferentes lugares, en diferentes hospitales, y eso lo vemos. O sea, vemos que la tecnología va de la mano con la enfermería, a lo que es hoy, ¿no? También cuando hablamos, bueno, también hablamos de eso, ¿no es cierto? De lo que estaba hablando justo la compañera, de las presidiarias y eso. Que bien yo a eso, eh, a todo lo que habla sobre el tema de la mujer, lo encaratulé con otro concepto más. O sea, hice como un texto aparte, como para poder ir separando los tópicos y que no se mezcle todo y como que se nos haga una ensalada para la hora del final o para lo que vayamos armando en los trabajos prácticos, ¿no es cierto? En la Edad Media se formaron órdenes religiosas y de religiosos militares. Eh, el principal objetivo de ellos era cuidar a los enfermos. También se armaron hermandades, como la Hermandad de Alexia y las Hermanas Agustinas, que fueron las primeras órdenes puramente de enfermería. Las Hermanas de la Caridad también fue otra orden religiosa y otra hermandad que se armó en Francia, fue eso. Ahí como que la enfermería se fue ampliando más, o sea, el concepto del estudio y todo eso se fue ampliando más y como ganando más territorio, ¿no es cierto? Porque todo esto empezó en un determinado lugar y en una determinada ciudad. Después eso se fue como desplazando y hoy en día, bueno, es la carrera en casi todo el mundo prácticamente, porque en todo el mundo hay enfermeras y enfermeros y enfermeras. Así que básicamente eso. Después cuando hablamos de la edad moderna, no sé si voy muy rápido, o se entiende, o ustedes párenme y díganme, yo no hay problema con eso. No, está bien, está bien. ¿Bien? Buenísimo, sigo entonces. Bueno, en lo que es la edad moderna, el mundo ya como que experimentó varias revoluciones, o sea, entre ellas la intelectual, la revolución científica, y también se vio afectada la industria. ¿A qué voy con esto? Que las personas que trabajaban en el campo pasaron a trabajar en fábricas, como que ya ahí la tecnología fue ganando territorio y sacando a la gente del campo a fábricas, y fue ahí donde también hubo una crisis en lo que es el sistema de salud, ¿no es cierto? Porque hubo como una gran cantidad de muertes en esa época. Al haber tanta demanda por tantos tóxicos y tantas diligencias, mal estado, por decirlo así, del trabajo, fue como, bueno, hubo una sobrecarga en el sistema. En esa misma edad, en la edad moderna, se vino lo que fueron las crisis, o sea, las crisis en pandemia, de que venían las enfermedades en los barcos, en las bodegas de los barcos. Vino la enfermedad de la peste negra y otras
enfermedades que venían de las bodegas de los barcos, que eso también como que marcó un contexto histórico porque era como una guerra de mandar el barco contaminado a tal lado con tal propósito. Como que el sistema de salud siempre estuvo afectado y siempre estuvo golpeado, por decirlo de alguna manera. Bueno, se generó un elevado índice de mortalidad, las malas condiciones y las enfermedades como el cólera, la peste. Después, acá sí entra lo que la compañera me estaba diciendo, creo que era María, que era lo de las trabajadoras sexuales y lo de las presas. O sea, el papel de la mujer en esta historia, ¿no es cierto? Que es como fundamental. La mujer en ese momento era la que tenía que mantener un hogar agradable y elegante para su familia, trabajando como criada y dependiendo del salario de su esposo. En este contexto histórico pasaba eso. Por suerte hoy la mujer ya ocupa otro lugar y otra posición en lo que es el contexto teórico, ¿no es cierto? También las presas y las trabajadoras sexuales presentaban servicios de enfermería en casas privadas u hospitales. La enfermera tenía escasa aceptación y ningún prestigio. ¿A qué voy con esto? Que era lo que también le comentaba la compañera, que antes la enfermería no tenía como hoy que vos decís soy enfermero o enfermera o enfermera, y es como, wow. Antes ahí era como si no lo hacías en tal lado, no eras nada, prácticamente. Bueno, eso básicamente de las tres edades, lo que fue la edad moderna, primitiva y media, más la mujer en el papel histórico de la enfermería. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, algo que quieran saber o algo que me quieran decir? Bueno, buenísimo. Entonces, si se va entendiendo, es la idea. Bueno, entonces sigo. Joya. Porque yo por ahí, como hablo muy rápido, por ahí se me pierde la idea. María, ¿me querías decir algo? No, perdón, lo aprendí sin querer, no me di cuenta. Listo, no pasa nada. Yo capaz quería comentar algo. Vale, buenísimo. Bueno, después se dividen lo que son los diferentes periodos, ¿no es cierto? Ahí ya ingresa lo que es el periodo. Ahí ya ingresan lo que son los periodos. El periodo de 1900 a 1930, de 1930 a 1960 y de 1960 hasta la actualidad. ¿En qué parte te perdiste, Vero? Justo estoy viendo el chat, también. Si querés, decímelo, vas a prender el micrófono y decímelo y retomo, no hay problema. Bueno, igualmente si ustedes quieren, un grupito de WhatsApp, así después hasta la hora del final sería después, bueno, después lo cerramos si quieren, así no tienen tantos grupos, porque ya veo que tienen varios grupos. Sí, dale. Dale, buenísimo entonces. Bueno, sigo. Bueno, como estaba diciendo, ahora viene lo que es el periodo de las etapas. Está la etapa de 1900 a 1930, de 1930 a 1960 y de 1960 hasta la actualidad. Esta etapa lo que marcaron fueron, se caracterizó en la etapa de 1900. Al 1930 se caracteriza como un desarrollo hacia afuera.
donde la economía estaba basada en los países más desarrollados, en el mercado interno y en un comercio internacional desarrollado. ¿A dónde vamos con esto? ¿A qué? En esta época se marcó una economía, ¿no es cierto? Estaba basada como en los grandes países, o sea, Estados Unidos, grandes países como Gran Bretaña, por ejemplo. Después, de 1930 a 1960, se caracterizó el comercio de exportación y el surgimiento o fortalecimiento del proceso industrial, que se caracteriza como el desarrollo hacia adentro. El de 1930, el de 1900 a 1930 es hacia afuera, y el de 1930 a 1960 es hacia adentro. La economía del desarrollo hacia adentro se sustentó por la actividad exportadora. O sea que fue a donde hubo más exportación también, o sea, a países, a grandes países, a potencias de países, ¿cierto? Perdonen por la moto, que ya es la segunda vez que pasa. Desde 1960 hasta la actualidad ocurrieron económicas. Dentro de Latinoamérica se disminuyó las inversiones de capital, como también hubo un aumento de la deuda externa y una gran tasa de desempleo, como todos conocemos, y por hacer menciones prácticamente lo que estaría pasando ahora, ¿no es cierto? De la deuda externa, del desempleo, de que hay una crisis que nos está afrontando, sería, porque, o sea, la pandemia es una crisis que creo que nos está afectando a todos, a todas y a todos en este momento, ¿no es cierto? Así que bueno, para no irme tanto por las ramas. Después, cuando hablamos de esas etapas y de esos periodos, porque también se dividen por periodos y etapas. Estos son los periodos. Después vienen las etapas. Las etapas son otras. Bueno, también cuando vamos hablando de lo que es la enfermería, es decir, en sí la historia de la enfermería, tenemos que tener en cuenta de que Florence Nightingale, no sé si alguien la puede leer, o si la escuchó, o si vino a los talleres de signos vitales que la hemos nombrado. Pero vivía en un coso de carreras de moto. Escúchame, Nahuel. Una consulta. Vivo en un barrio bastante... Vivo en zona sur, chiques. Y es medio así con las motitos. O sea, vivo en barrio, chicos. Perdón. En el barrio de las motos. Yo tengo una duda. Claramente. Que no tiene... o sea, sí tiene que ver, ¿no? Sí. Pero por lo que tengo entendido, bueno, de que las... que eran, entre comillas, enfermeras, eran las trabajadoras sexuales, las presas. Y después vi que esta chica, Florence Nightingale, o algo así, estudió enfermería. Pero si supuestamente no había, o sea, ¿dónde estudió? Eso es lo que no entendí. Claro, viste que yo había dicho anteriormente de que hubo varias religiones y varias hermandades, ¿no es cierto? Ajá. Que se fueron como desplazando. Esto tenía un contexto histórico donde por ejemplo, en Argentina se hizo la escuela de enfermería y de ahí se fue desplazando hacia demás sectores, ¿no es cierto? Bueno, esto pasó, por ejemplo, en España, que se empezó todo esto, que donde toda la historia de enfermería está ya en Europa. Después, en el mismo de Europa, se fue ampliando y fue ganando territorio de escuelas. Y bueno, justo Florence Nightingale entra en una escuela de enfermería que fue creada en Alemania y que, bueno, le dio lugar a poder estudiar eso y romper con el paradigma de la típica mujer que se quedaba en casa, claro, cuidando la casa, limpiándola y esperando a su esposo. Uh-huh. Igualmente, entonces, sí. Como que las iglesias empezaron todo el tema de las escuelas de enfermería, ¿no? Más o menos. O sea, no puntualmente por ahí, pero sí, o sea... ¿Estaba avalado o no? Claro, sí.
Ok. O sea, las órdenes religiosas en ese momento no era como, por ejemplo, una iglesia católica de hoy en día. Era como otra rama de lo religioso. O sea, no sé si se entiende. Sí. Que no era típica Algo no religión que tan tenemos hoy en día. estructural como, sí. Claro, Como, era como una religión más de involucrarse, pero con ciertos prejuicios. ujú. Porque viste que esta religión no quería prácticamente a las presas y a las trabajadoras sexuales. Claro. Como en la actualidad con la iglesia, digamos. Hay muchas cosas que todavía no les gustan. Y yo lo dejo al libre pensamiento de cada uno para no generar polémica, Sí. pero bueno, hay cosas muy obvias que por ahí no todos o sí todos compartimos. Claro, bueno, sí, yo era eso que un poco lo había leído, pero no lo había entendido. A mí por ahí me pasa particularmente que yo, por ejemplo, leo y por ahí lo entiendo, pero no lo sé escribir, digamos, no me sé expresar. Eso se me complica un poco a veces. Claro, lo que tiene esta materia en particular no es difícil, o sea, es mucha relación. Cuando uno la va estudiando y la va entendiendo, después vos decís, no puede ser, hagamos esta materia. Es fácil, es más fácil que por ahí sea un poquito más complicada porque tiene más política que historia. O sea, tiene historia obviamente, pero es un poquito más política que historia de enfermería. Son como dos cosas bastante diferentes. Sí. Sí, bueno, a mí me pasa todavía que estoy como que todas las materias me aterran, pero sí, yo creo que con el pasar de las clases vamos a ir entendiendo y bueno, sí, se nos va a hacer mucho más llevadero. Sí, yo creo que sí. Cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, después voy a dejar mi número y cuando creemos el grupo, me hablan ahí y en lo que vamos pudiendo nos vamos ayudando entre todos. Eso no se discute. Diana, querías decir. Sí, justo. Quería decir que en el campus está la película de Florence y está muy buena y ahí te explica muchas cosas así para que no se entienden ahora. Le quería avisar a María. Qué buena Sí, vos onda. sabés que, sí, la otra noche me puse y bueno, me dormí, no la pude ver, pero la voy a ver. Gracias, Diana. Es lindo cuando lo vamos involucrando más y más con la carrera y con todo lo que tiene que ver con la historia y todo eso, es lindo. Uno a veces piensa, ¿no? ¿Para qué nos hacen estudiar esto si, o sea, vamos a hacer otra cosa, ¿no es cierto? Porque por ahí Sí, nos ha todos decimos pasado. lo mismo. Claro, o sea, pero después cuando vos vas conociendo la carrera y todo, y vas viendo cómo todo se va unificando, y en segundo es como que vos ves que necesitas sí o sí el contenido de primero, y vos decís, ay, mirá, son cosas tan básicas, tan sencillas, que se unen con otro año, y que vos decís, vale la pena, créeme que vale la pena. Claro, sí. Yo, por ejemplo, a mí siempre me costó historia. En diciembre rendí historia de primero y de tercero, porque nunca me gustó. Pero bueno, la tuve que rendir y estudié, leí, bueno, la saqué a las dos, pero tanto leer y tanto buscar información me terminó gustando. Así que Y es lindo, porque, o sea, uno se va nutriendo de información, ¿no es cierto? O sí, sea, seguro. Entendí es lo muchas lindo cosas de que eso. la política tampoco mucho no me gusta, pero entendí muchas cosas del pasado que tienen que ver también con el ahora o ahora entiendo el porqué de ciertas cosas, ¿no? Pero me gustó eso, de Sí, por sí, ahí sí. leer y aprender y darme cuenta que hay muchas cosas interesantes que yo decía no me gusta y no le daba bolilla, pero lo terminé haciendo por obligación y bueno, me gustó. Bueno, eso está bueno, porque es como que también uno se va encariñando, ¿no es cierto? Después con todo el contenido y todo, y como que quieres siempre saber un poquito más. Totalmente. Bueno, te dejo seguir. Bueno, seguimos entonces. Rendí el final de SEA informal. Uy, bueno, era un poquito complicada SEA, como venía contando. Igual la peli después no resulta entendí más y viste, Verónica, que siempre, como que las películas siempre cuentan muy por encima las cosas. O sea, por ejemplo, qué sé yo, hay una novela
y tal novela te cuenta las cosas muy por encima, pero sabes que después en el libro está todo muy detallado minuciosamente. Es como que te renutre y te ayuda un montón ver la película y por ahí leer el contenido. Es como que, wow, descubrí América. Ah, descubrí a Florence. Ah. Bueno, como iba contando, Florence Nightingale fue nuestra pionera en la enfermería, nuestro punto de comienzo, diría yo, o sea, es nuestro punto de comienzo porque es quien empezó con todo esto, ¿no es cierto? O sea, si ella no hubiera iniciado con todo esto, yo no sé si tendríamos las bases teóricas que hoy tenemos. Porque a partir de su investigación, a partir de sus descubrimientos, se fueron formando las demás teóricas. Perdón, ahora pasó el auto o música. Ay, me dejan de reconocimiento. A partir de su conocimiento y de sus bases teóricas, se fueron formando lo que son las demás teóricas, que es Virginia, Oren, Madeline, bueno, todas ellas se fueron como reformando todo el descubrimiento que hizo nuestra pionera de la enfermería, ¿no es cierto? Por eso hablo siempre un poquito más de ella y hago más hincapié en lo que es la historia de la enfermería y lo que conceptualiza ella para nuestra carrera. Bueno, elaboró conceptos fundamentales que descubrió yendo a la guerra de Crimea. Guerra de que, o sea, dicho de por sí ya, eran todos hombres y donde, bueno, la enfermera, viste, como que no tenía mucha participación, pero fue adquiriendo participación gracias a Florence Nightingale, que le fue dando otra mirada a las cosas, ¿no es cierto? Ella agarraba a las mujeres, trabajadoras sexuales y prisioneras, para llevarlas a trabajar con ella. Cosas que no se animaba prácticamente a hacer nadie. Ella como que rompió con el prestigio, o sea, con la mala vista de ese momento. Fue una genia, sinceramente. Bueno, fue la guerra de Crimea, descubrió lo que son estos conceptos fundamentales, que hoy nosotros lo conocemos como la ventilación, la iluminación y la higiene. ¿Alguien sabe por qué es necesaria esos tres conceptos? O sea, ¿por qué son tan fundamentales en nuestra carrera? No sé si llegaron a leer. Para evitar el contagio de ¿Sí? poner el lavado de manos, la higiene, todo eso. Claro, sí, genial. Porque ella, o sea, al implementar el lavado de manos, o sea, ella implementa esos tres conceptos fundamentales primero, ¿no? Como vio que con la ventilación, la iluminación no era suficiente, implementó lo que es la higiene. Ahí implementó el lavado de manos, que hoy la OMS a nivel mundial es el uso universal que nosotros tenemos para enfrentar esta pandemia. O sea, imagínense desde el descubrimiento que ella hizo hasta hoy, cómo repercute y cómo va a repercutir en un futuro, porque bueno, ya es algo de nuestra carrera. Claro, pero eso también es que pasa esto de tener un área limpia, un área sucia, tener Claro. siempre ventilados el lugar donde nosotros tenemos todos nuestros implementos y eso. Claro. Sí. Serían las normas de bioseguridad, digamos. Claro, ahí entrarían lo que son las normas de bioseguridad en trayecto procedimental 1, donde dice que hay un área limpia y un área sucia donde se tiene que trabajar en diferentes sectores, siempre y cuando con cuidado para no contaminar ni un área ni la otra. O sea, una vez el área ya está contaminada, pero es para no contaminar en la otra área, eso sería. Bueno, pero eso ya es trayecto 1, pero sí tiene que ver obviamente con esto. Todo lo de primero se relaciona en sí, trayecto, tecnología, bases. Esas tres materias tienen relaciones. O sea, siempre como que hablan de lo mismo, prácticamente, en un punto. Bueno, tecnología de enfermería es una materia que está en el segundo cuatrimestre. Ah, ok, porque todavía no la teníamos, por eso. Ah, listo. No, como había compañeros por ahí de segundo, o sea, saben más o menos. Y bueno, para quienes no y que están en primero, les comento que en el segundo cuatrimestre tienen tecnología en enfermería, que es una materia práctica, pero no sé cómo se va a encantar este año por la pandemia y la condición sanitaria en la que estamos, que es una materia práctica, donde te enseñan a hacer entrevistas del sujeto, de la persona, y bueno,
y otros temas que tiene necesidades básicas y cosas más específicas que lo van a ayudar a lo que es para seguir avanzando en los años de la carrera, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, podés proseguir. Buenísimo, entonces. Siga, siga. O explico bien, o tienen miedo de preguntarme. Ah, no, mentira. Miren que no como. Ah. Si me tomas el final, me parece que vamos a ir bien. Uy, si pudiera, no sé, le tomaría el final a todo eso. Ah, le tomaría el final a todo eso. Y con que me hablen de Florence Nightingale y la importancia que tiene la mujer en nuestro contexto histórico de enfermería, ya está, chicas, o sea, los aplaudo. Ah, porque sinceramente, por ahí, la historia nunca involucró tanto a la mujer ni tanto le dio una visibilidad, ¿no es cierto? Siempre cuando se habló de los hombres, del hombre que fue a la guerra, del Belgrano que tomó no sé qué cosa, y de bla, bla, bla. Pero nunca hablan de la importancia que tiene la mujer, porque si no salían ellas, claramente no se pudo haber hecho nada, porque no salieron de un repollo los hombres. Entonces, como que bueno, siempre por ahí cuando doy grupos de estudio y todo eso, me gusta hablar de la importancia que tiene el rol en nuestra historia. Bueno, sigo. Florence Nightingale implementó lo que es la ventilación para que tenga una mejor ventilación en el ambiente, el lugar donde va a estar la persona. En este caso eran los soldados. Necesitaba una habitación o un lugar a donde haya una buena ventilación para hacer un intercambio de aire. ¿Qué hace el intercambio de aire? Hace que todos los microbios que están alrededor y que por ahí no nos vemos se limpien, ¿no es cierto?, de la habitación. Por eso recomiendan de que tengamos las ventanas abiertas y dejemos pasar el aire, aunque sea un ratito en el día, para que haga el cambio de ventilación dentro del ambiente, ¿no es cierto? Después, la iluminación. ¿Sí? Incluso cuando sale afuera un enfermero, viste que le hacen sacar el ambo y después cuando entra también tiene que entrar de nuevo por el tema ese de no lleve ningún microbio ni nada por el estilo a la sala, digamos. Claro, o sea, sinceramente nosotros como enfermeros y como profesionales no podemos estar con el ambo, ni ahora en pandemia, ni cuando no esté la pandemia, ni en ningún momento con el ambo en la calle. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un contexto hospitalario, donde siempre va a haber microbios y cosas que nosotros por ahí no las vamos a ver porque obviamente son muy chiquititas, pero sabemos que están. Y sabemos que salir con el ambo a lo que sería la calle, donde hay gente muy vulnerable, donde hay gente que por ahí ni una vacuna tiene puesta, sería como algo muy poco ético de nosotros, de nuestra parte, hacer eso. Por eso yo cuando veo gente por ahí con el ambo, es como que arriba del colectivo y eso es como que digo, no da, me parece un poquito. Por eso también habla también de lo que es importante el lavado de manos. Sí, obvio, el lavado de manos, el quitarse la ropa, o sea, el siempre tener las bolsas negras por las dudas. O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando en un efector de salud y me saco mi ropa de trabajo, meterla dentro de una bolsa negra y cuando llego a mi casa la lavo. O sea, intentar de no tener contacto ni siquiera ni con las cosas limpias de nosotros, porque esa ropa ya está contaminada, ni tener contacto cuando nosotros lleguemos a casa que tenga contacto con el medio ambiente de nuestra casa, ¿no es cierto? Por eso siempre se recomienda ciertos cuidados. Más que nada para nosotros y para la gente que nos rodea, ¿no es cierto? Porque puede pasar, o sea, lamentablemente. Y hoy, en el contexto de pandemia, esto se agudiza mucho más, así que tenemos que tener mucho más cuidado de lo que ya teníamos que tener antes. Bueno, eso por el tema de la ventilación. Ahora, el tema de la iluminación, lo que decía Florence en ese momento, era de que les enseñaba a las enfermeras que rotaran los pacientes hacia la luz solar, porque decía que la luz solar le generaba nutrientes, que los heridos de la guerra necesitaban para recomponerse, sería, ¿no es cierto? Bueno, entonces siempre ella como que las enseñaba, muevan a los pacientes, o sea, muevan a los soldados hacia el sol. Después lo volvieron a acomodar. Y la higiene, que es lo que estamos hablando, ella se dio cuenta que con estos dos procedimientos seguían infectándose y seguían generándose enfermedades en los soldados. Entonces como que decía, o sea, ¿qué pasaba? ¿Por qué se seguían generando infecciones y se seguían enfermando si estaba haciendo las cosas para ella bien, ¿no? En ese momento. Entonces ahí fue donde dijo e implementó el lavado de manos, ¿no es cierto? Implementó el lavado de manos para que cuando una enfermera atienda a un soldado y vaya a atender a otro,
se lave la mano en ese suceso, para que no lleve los microbios de un soldado al otro. O sea, la enfermera, para que se lavara las manos cuando iba a atender al otro soldado, cortaba con la cadena de contagio, ¿no es cierto? Porque ahí implementaba lo que es la higiene y lo que es el cuidado para hacer que las enfermedades no se sigan propagando. Así que ahí fue donde más se disminuyó lo que es las enfermedades por contacto y todo eso. Que en la edad moderna hubo una pandemia también, que decían de que se contagiaban las enfermeras por el contacto. Que decían que se contagiaban las enfermeras por el contacto. Bueno, ahí está, es cuando ella implementa lo que es el lavado de manos. Bueno, como dije recién, no hubiera sido lo mismo. Perdón, corté el audio, es que pasan las motos y no quiero que salgan toda la grabación de las motos. No hubiera sido lo mismo si ella no hubiera ido a la guerra de Crimea, porque no hubieran tenido la misma información las pioneras en esta carrera que comenzó empíricamente, como decía la compañera al principio de la charla. Después de Florence Nightingale aparece quien es Virginia Henderson. No sé si... Perdón, ahí no es cuando nace la enfermedad moderna, algo así. ¿Con Virginia Henderson? Sí. Sí, es ahí cuando ella... ¿Cómo? Con Nightingale. No sale después de la guerra de Crimea, no sale la enfermedad moderna, no sé. Para ver. Yo lo que hice por ahí fue como mantener el contexto histórico y las teóricas, que es la que nos van a servir para nuestro desarrollo en lo que es la carrera, ¿no es cierto? Estas 5 teóricas, que son Florence Nightingale, Virginia Henderson, Oren, Peplau y Leininger, nos van a servir para lo que es nuestro conocimiento teórico en la enfermería. Cuando uno vaya a presentarse a un final, lo que más tenemos que tener en cuenta es la historia de la enfermería, que es lo que estamos charlando recién al comienzo de la clase, y las teóricas, que es la que se hacen un poco más de hincapié. Obviamente que después no es toda la materia esa, porque tenemos paradigma de enfermería y los nucleamientos de enfermería también, ¿no es cierto? Y también tenemos lo que es el desarrollo teórico y práctico de Villalobos. No sé si se entendió. ¿No se entendió? Yo no te entendí bien aún. Muy igual. ¿Qué parte no entendieron? Y nos hacemos refresh, no pasa nada. De las mujeres que nombraste. Sí. Esos. Las 5 teóricas. Sí. Sí. ¿Esos nos van a pedir algo de cada una? Y seguramente que sí, porque, o sea, eso es nuestra esa es nuestra formación teórica en lo que es la carrera de enfermería. Claro. O sea, cuando uno se va a presentar en un final, tiene que saber las 5 teóricas, porque obviamente que va a entrar. No te van a tomar capaz que las 5, pero una de las 5 sí. Pero tenés que tener conocimiento de las 5, por si te toma, qué sé yo, capaz que estudiamos Florence Nightingale y te toman Henderson. Y vos decís, uy, ¿qué hacía Henderson? Claro, ok. No lo estudiamos, como que sí. Capaz que lo toman y no sabemos nada y cómo nos defendemos, ¿no es cierto? Entendido, perfecto, ahora sí. Muchas gracias. No, de nada, por eso cuando dije, para repetir, no hay problema, cuando vayamos a presentar un final, que tenemos que saber muy bien lo que fue la historia de la enfermería, que es lo que yo venía hablando, de la Edad Media, moderna, primitiva, aparte de saber que la enfermería tuvo una evolución histórica. ¿Se me escucha? Sí. No, porque por ahí se hacía como, se acoplaba el sonido. Bueno, tenemos que tener el conocimiento de lo que es la historia de la enfermería, aparte de las teóricas y de los demás contenidos, que lo vamos a ir viendo de a poquito. Así no nos peleamos tanto. Pero, bueno, básicamente eso.
Bueno, de Flores Nightingale, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieren aportar? ¿Algo que quieran preguntarme? No hay problema, no sé. Yo tengo una pregunta. Sí, Dentro de Florence, ¿no aparece Mercedes Durán de Villalobos? Porque nosotros lo vimos, me parece. Como que ella, eh, eh, Villalobos hace como toma la teoría de Florence y la parte en 4 etapas, algo así. Y ahí me mareó todo así. claro. O sea, cuando hablamos de Floren, hablamos de lo que, o sea, es la historia de Floren, como también después de las otras teorías, que sí se relacionan con otros textos más adelante de lo que es la carrera. Sí, se relaciona con Villalobos en el desarrollo teórico y práctico, que lo conceptualiza en 4 partes, que es la práctica, la educación y administración, la investigación y la teoría de enfermería o desarrollo teórico. A eso hacías referencia, María. Sí, sí. Claro, sí, sí. O sea, se relacionan después, más adelante, todo se relaciona con todo. O sea, sí, pero sí está bien, o sea, lo que decís, pero por ahí en el texto de Floren habla más de Floren y que después capaz que el docente lo relacionó con Villalobos, que es súper válido, obvio, porque ellos lo dan así para que uno vaya adquiriendo conocimientos variados y no tan estructural, ¿no es cierto? ¿Alguna duda más de Florence? Si no, así seguimos con Virginia Henderson. Bueno, seguimos con Virginia Henderson entonces. Virginia Henderson. No sé si Miguel pudo, o sea, responder tu pregunta, ahora que me estoy recordando, perdón. Miguel. Sí, ya entendí. Sí o no. Buenísimo. No, así vamos avanzando y vamos, o sea, aprendiendo entre todos, ¿no es cierto? Que es la idea del grupo. No, yo te había preguntado por el tema que dice en una parte que Florence fue la creadora de la enfermería moderna. Algo así dice. Sí, sí, por eso yo dije, o sea, es la pionera, nuestra madre de la enfermería, hace, o sea, alusión a eso, a lo que es la enfermería moderna. Listo, perfecto. Bueno, seguimos adelante, entonces buenísimo de que no queden dudas en el camino, así podemos avanzar. Seguimos con lo que es Virginia Henderson. Ella lo que va a ser reformular el concepto de enfermería, utilizando la investigación anteriormente de Florence. Nada más que ella va a hacer como un énfasis en los principales elementos. Para ella, para Henderson, los principales elementos son las necesidades humanas, las... Perdón que voy a callar la perra. Si no son las motos, son los perros. Ay, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Pobre, está. Sí, no. Fue mucho. Pido 1000 disculpas. Porque encima está grabado y queda para los otros chicos, ¿sabes? Bueno, como venía contando, Virginia Henderson hace eso, reformula lo de Florence Nightingale, haciendo énfasis en los principales elementos. ¿A qué va con los principales elementos? Lo que hace Virginia Henderson es las necesidades humanas, o sea, suplencia y ayuda, cuidados básicos e independencia. ¿A qué nos referimos a eso? No sé si alguien llegó a leer lo que es Virginia Henderson en sus 14 necesidades básicas. ¿No? Sí, lo vimos en clase. Buenísimo. Buenísimo. Yo por ahí, porque no estoy en clase, entonces como que no sé por qué parte van, sinceramente. Claro. Es por ahí, por eso por eso pregunto. Si no lo vemos acá, no hay problema con eso. Bueno, hace énfasis en esos 4 puntos. Genera el vínculo enfermero-paciente,
donde plantea que el enfermero, enfermera o enfermere, tiene que ocupar un rol de sustitución, de ayuda y de acompañamiento para que el sujeto de atención se haya ido a su casa de mejor manera de la que entró. ¿A qué voy? Y me refiero con esto. Que si un sujeto de atención entra, por ejemplo, no puede caminar porque tiene un pie lastimado. Bueno, nosotros tenemos que, como futuros profesionales, y ayudar a ese sujeto de que se vaya caminando bien. Ahí es lo que sería la suplencia, la ayuda y el acompañamiento. O sea, o si por ejemplo, el sujeto de atención que ingresa al efector de salud no puede comer, bueno, nosotros tenemos que ayudar a ese sujeto a alimentarlo. A eso se refería por ahí Virginia Henderson. Dentro de Virginia Henderson entra Maslow. No sé si se acuerdan de Maslow o si lo están viendo, lo vieron a Maslow. Que él también como que formula en cierta parte una base teórica de las necesidades más básicas como Henderson. O sea, como Henderson y él hacen diferentes referencias a las necesidades básicas. Henderson, las 14 necesidades básicas, y Maslow en una pirámide de necesidades básicas. Por ahí lo que Maslow no se lo van a tomar porque es como muy así por encima, pero bueno, lo nombran más que nada para también involucrarlo en lo que es la historia, ¿cierto? Bueno, volviendo a lo de Virginia Henderson, implementa sus 14 necesidades básicas. Las 14 necesidades básicas están en el cuadernillo, y si no, si quieren las leemos, no hay problema. Eso deciden ustedes. Si quieren, las decimos así rápida para que lo tengan en cuenta. Bueno, las 14 necesidades básicas son respirar, comer y beber, eliminar y moverse, mantenerse, dormir y descansar, respirar, vestirse adecuadamente, mantener la temperatura, higiene corporal, evitar el peligro ambiental, comunicarse, trabajo, recreación y aprendizaje. Esas son básicamente las 14 necesidades básicas, ¿no?, que implementa ella. Eso como que lo más importante de lo que Virginia hizo fue, bueno, eso. El rol y el vínculo enfermero-paciente, sus necesidades básicas, los cuidados básicos, la independencia, de lo que venimos hablando. No sé si tienen alguna duda sobre Henderson. Si no, seguimos a lo que es ahora. Yo por ahí lo que hago no es explayarme tanto en las teóricas, porque siempre que le toman un final o algo, le toman las cosas más importantes de lo que hizo esa teórica. Después, bueno, en el material hay un montón de cosas más, un montón de material obviamente importante, pero que por ahí no son como muy importantes para la hora de enseñar, ¿no es cierto? O sea, si vos sabés que Henderson implementó las 14 necesidades básicas, se lo decís al docente, sí que implementó el vínculo de enfermero-paciente, lo de los cuidados básicos, lo de la independencia, lo de suplencia y ayuda, ya está, el docente no te puede preguntar como mucho porque es básicamente lo que ella hizo en esa barra teórica, ¿no es cierto? Bueno, después seguimos con... Sí. Te quería preguntar, ¿y qué sería suplencia? Yo tengo acá anotado, pero no sé si está bien. Suplencia y ayuda es básicamente lo que estamos hablando recién. De que, por ejemplo, cuando un paciente, o sea, un sujeto de atención, entra a un efector de salud y no puede comer, ¿nosotros qué hacemos? O sea, suplantamos su rol, o sea, suplantamos los brazos del paciente, por decirlo así. O sea, si el paciente no puede comer, nosotros vamos a hacer que el paciente coma. Ese sería el rol de suplencia. Si el paciente no se puede levantar para ir al baño, nosotros vamos a hacer ayudarlo para que vaya al baño, o en su defecto, traer el balcecito donde va a ser el pis o el otro. Sería como ayudarlo a que logre su independencia dentro de la enfermedad que está teniendo. Algo claramente. Sí. Su suplencia y su rehabilitación, ¿no es cierto? Porque, o sea, nosotros hacemos de que el sujeto de atención se vaya mejor de lo que ingresó al sistema.
Es como decir, ayudarlo a hacer lo que no puede y enseñarle a adaptarse de nuevo, digamos, a hacer lo que no podía. Claro, básicamente como eso, sí, sí. Hasta que pueda, y bueno, obviamente cuando la persona se vaya del lugar a donde esté hospitalizada, se vaya de una mejor manera, ¿no es cierto? O sea, la idea es acá que cuando nosotros tengamos un paciente, hacer de que nuestro paciente se vaya de la mejor manera para que no tenga que volver a internarse, ¿no es cierto? Porque un paciente de que se va a su casa y a los 2 días vuelve o a la semana vuelve, algo estamos haciendo mal nosotros como profesionales de la salud. O sea, como principal punto a ver, ¿no es cierto? O sea, si el paciente vuelve a la semana de que nosotros, o sea, se le dio el alta junto a nuestro equipo de salud, es porque algo está pasando y algo estamos haciendo mal, que no estamos detectando el problema en sí. O sea, lo que nosotros tenemos que generar es que no vuelva. O si vuelve, bueno, no sea por el mismo problema, ¿no es cierto? No sé si se me entendió o como que mareé mucho. Que vuelva para traernos alfajores. Bueno, si quiere volver por eso, yo retrabajaría ahí en ese lugar. Sí, sí, yo soy el que te ayude y te cure. No, mentira. Pero bueno, sí. Pero bueno. Perdón. Bueno, después. Sí. También lo que habla de tener un lazo con el paciente para poder ayudarlo. Algo así. Es como Perdón, también, no te... como que, vos tenés que crear un lazo, o sea, enfermero-paciente, en crear un lazo para, o sea, tener confianza con la persona, para poder ayudarlo o asistirlo. Es importante también. Claro, sí, es importante, pero también es importante no vincularse muy efectivamente con el paciente. Por ahí en lo que dice, o sea... A lo que, digamos, dice en el libro, la asistencia, la ayuda y el acompañamiento. Sí, sí, obvio, es básicamente eso. Pero por ahí, como digo, ¿no? O sea, a veces somos seres humanos y estamos atendiendo a personas y es un poco medio complicado no mezclar el sentimiento con ser un poquito frío y entender al paciente hasta ahí, ¿entendés? Pero sí, obviamente, siempre como manteniendo un distanciamiento óptimo en lo que son sentimientos y demás, ayudar al paciente en todo lo que podamos, que es nuestro objetivo y nuestro punto o sea, nuestro punto a lograr. Bueno, si no hay más duda de Oren, o si quieren seguir charlando un ratito más de Oren, seguimos hablando y si no, seguimos a lo que es Oren. Perdón, si no quieren seguir charlando sobre Virginia, pasamos a lo que es Oren. Y si no, si tienen algo para acotar o decir y quieren que sigamos desarrollando un poquito más de Virginia Henderson, me avisa y hacemos un poquito más de PI. Ustedes díganme que no hay problema con eso. Yo lo de Virginia lo entendí. Bueno, No sé si alguien no lo entendió, pero se entendió bastante bien. bueno, seguimos entonces. Vos, la compañera quería decir, Verónica, ¿querías decir algo? Ay, no sabía que tenía el micrófono abierto. Listo, listo. Perdón. No, porque por ahí, qué sé yo, quieren decir algo, pero bueno. Bueno, después pasamos a lo que es Dorotea Oren. Oren implementa lo que es la teoría del autocuidado. Implementa lo que es la teoría del autocuidado. O sea, Virginia implementó el ayudar al paciente y el acompañar. También la sustitución. Ahora lo que plantea Oren es la teoría del autocuidado. Es ahí a donde nosotros, o sea, lo que implementa ella, esta teórica, es que el paciente tiene que adquirir los conocimientos para autocuidarse solo, básicamente. O sea, como que es diferente a lo que Virginia planteaba, porque Virginia planteaba un lado más de ayudarlo, de acompañarlo, de asistirlo, y lo que plantea ahora es un método más de autocuidado, que el sujeto de atención tiene que autocuidarse, con los conocimientos que nosotros le vamos a brindar a esta persona, ¿no es cierto?
Sería como educar al paciente para el autocuidado. Claro, básicamente eso. Y para eso ella plantea 3 niveles de autocuidado. El primer nivel que plantea es el universal, que es la conversión del agua, del aire y de los alimentos y de la actividad y el descanso. O sea, que dice que tiene que alimentarse bien, que tiene que estar en actividad y que tiene que descansar para poder tener una mejor recuperación a futuro, ¿no es cierto? El otro nivel de autocuidado es el relativo al desarrollo, que es promover la vida, o sea, brindar las herramientas para que se cuide y esté bien, como veníamos diciendo. Después, el último nivel de autocuidado serían los relativos a las alteraciones de salud. Cuando el sujeto está enfermo, tiene su capacidad de desarrollo afectada. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que él, lo que Dorotea plantea es que hacer que el sujeto, ese desarrollo afectado que tiene, lo recupere, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona que tuvo una ACV, ¿no? Que tiene sus desarrollos afectados, o sea, por ejemplo, la memoria la tiene afectada, por decirlo así. Por ahí hay gente que tiene una ACV y no se levanta de la cama, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que, o sea, ella planteaba que hay que poder hacer que el paciente vuelva a generar todo ese desarrollo, o sea, educarlos, como dijo la compañera, para una pronta recuperación, ¿no es cierto? Que con el tiempo, capaz que vaya recuperándose, o tal vez no, depende del grado de la enfermedad en sí que tenga, ¿no es cierto? Bueno, esos son los 3 niveles que ella plantea para autocuidarse, para el autocuidado, que es la teoría que ella implementa, que trae acá a discusión. ¿Sobre esto hay alguna duda? Por ahí nos mostró un poquito mucho. ¿No? Bueno. Discúlpame, Nahuel, el último nivel, Sí, ¿cómo decía? los relativos a las alteraciones de salud. Es cuando el sujeto está enfermo y tiene su capacidad de desarrollo afectada. Cuando el sujeto está enfermo y tiene su capacidad de desarrollo afectada. El sistema de enfermería que propone Dorotea Oren se basa en el autocuidado al sujeto, cómo ayudar a las personas a conservar la salud, mientras que Virginia Henderson proponía el ayudar a los sujetos sanos o enfermos a cubrir sus necesidades básicas para que logren ser independientemente lo antes posible. O sea, acá ellas planteaban 2 teorías totalmente diferentes. Y básicamente eso. Después aparece lo que es Peplau. Peplau plantea un esquema de enfermería psicodinámico. O sea, acá ya es otra rama de la enfermería. O sea, no sé si otra rama de la enfermería, pero sí otro contexto al que le quiere llevar él, ¿no es cierto? A lo psicodinámico, orientado principalmente a la enfermería psiquiátrica. Sustenta las bases teóricas, o sea, él genera esto, o sea, su base teórica de psicoanálisis, juntando lo de las bases, o sea, lo de las necesidades básicas y de lo de la otra, o sea, del autocuidado. Con esas 2 bases y con esas 2 teorías, él implementa una más. O sea, son 3 ahora. Son las de Oren, que dijo que es la teoría del autocuidado, la de Henderson, que es la de las necesidades básicas, y ahora entra la de Peplau, que son las psiquiátricas. Son las 3, como una teoría. Eso va a ser lo que después lo hace todo lo que es la materia. Bueno, el sustento de las bases teóricas se basó en eso, en la necesidad humana y en el contexto de la motivación y desarrollo personal. En la relación enfermero-paciente llega a descubrir 6 funciones o roles diferentes al desarrollo. El rol de extraño, el rol de docente,
el de persona a quien recurrir descubrió lo que es Peplau. El rol del extraño es el enfermero, o sea, cumple el rol de un extraño el sujeto. Porque nosotros cuando vamos a atender a un sujeto de atención, nos presentamos. Pero antes de presentarnos, el sujeto de atención no sabía ni quién era. O sea, nos presentábamos, empezamos a entablar como un vínculo con la persona para que el paciente o el sujeto de atención tenga cierta comodidad y también cierta confianza con el enfermero, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros vamos a ir entablando a medida que vayamos trabajando con el sujeto de atenciones o con las personas. Después, bueno, plantea el rol docente, que habla de dos métodos, que es el de enseñar a los enfermos y enseñar, como experiencia y como conocimientos para que se lleven adquiridos a su lugar de donde vengan después. Que es lo que decía la compañera. Que nosotros somos como educadores para ellos. Y después, persona a quien recurrir, el enfermero va a dar una respuesta específica a las preguntas del sujeto. O sea, por ejemplo, nosotros cuando vamos a atender a un sujeto no le podemos decir, bueno, mira, tenés la presión súper elevada y haces un pico de estrés, te vas a terminar muriendo. No le podemos decir eso claramente, porque el sujeto se va a alterar peor y va a pasar algo que no queremos que pase. Entonces respondemos cosas puntuales. O sea, no lo llenamos de información, pero lo dejamos tranquilo para que siga tranquilo, ¿no es cierto? Le decimos quién somos, le decimos lo que vamos a hacer, le tomamos la presión, le tomamos la temperatura, pero nunca decirle algo al sujeto que lo llegue a alterar, porque eso va a hacer que todo lo que nosotros venimos avanzando se pueda llegar a retroceder. O sea, tengamos en cuenta que el sujeto de atención, en casos extremos, no ve a las familias en mucho tiempo y el único contacto que tienen ellos es con nosotros, nada más. O sea, hay enfermos que por ahí tienen tuberculosis y hace mucho tiempo que están sin contacto con la familia, que el único contacto es con nosotros y que si nosotros encima les llevamos problemas o algo por el estilo, podemos empeorar el cuadro. O sea, siempre hay que mantenernos con un cierto léxico, por decirlo así. Bueno, Peplau plantea eso. O sea, desde una teoría más psiquiátrica, en el sentido desde entender al sujeto de atención como si fuéramos nosotros mismos los que vamos a estar el día de mañana ahí. Y que tenemos que ser siempre empáticos y siempre transmitir esa tranquilidad, ¿no es cierto? Después, bueno, básicamente eso. Después viene lo que es Madeleine Leininger, que ella plantea la enfermería transcultural. O sea, ella dice de que su estudio lo va adquiriendo de diferentes lugares, o sea, de diferentes culturas. Ya como que si no es algo más englobático, sino algo como más cultural y específico. No sé si me explico por ahí porque está como media complicadita. Y la más complicada es la 5. ¿Me explico? Yo no lo entendí. ¿No se escuchó? No, yo no escuché. Bueno. Madeleine Leininger lo que hace es plantear la enfermería transcultural. Se centra en un estudio compartido en el análisis de diferentes culturas para ayudar al individuo o grupo a mantenerse o recuperar su salud. Ella ya como que se involucra más en una cultura. Por ejemplo, viene a zona sur, por decirlo así, o a cualquier barrio. O sea, agarro zona sur porque es donde yo estoy ahora. Y hay un problema de salud. Bueno, entonces lo que ella es acoplar y tratar el problema de salud específico ahí. Después, bueno, obviamente si no lo puede tratar ahí, necesita internación y demás, bueno, después eso se deriva. Pero es como que se enfoca más en lo transcultural, o sea, en las culturas. Esa era la teoría de Leininger. Ok, ahora sí, lo entendí. Buenísimo. Después, bueno, esas son las 5 teóricas de lo que es la carrera de enfermería, de lo que es bases disciplinares, que habla un poco de la historia y un poco de las 5 teóricas. Y después, bueno, ya como por ahí concluyendo para que no sea tan extenso, vamos a hablar un poco de lo que es paradigma de enfermería. Los paradigmas de enfermería, no sé si lo leyeron o si lo vieron los chicos que están cursando.
Me parece que todavía nosotros no. No lo vieron. Ahí Bueno, no. Sí. bueno, mejor, así ya están un poquito canchero para cuando llegue el momento de darlos, decirle, porque me ¿Esta es parece pregunta que de es... final? Claro. Sí, son preguntas de final. Paradigma, nucleamiento, sí, son preguntas de final. Desarrollo teórico y práctico de Villalobos también es pregunta de final. Sí, son preguntas específicas del final, de bases. Bueno, lo que es paradigma de enfermería son un conjunto de conceptos interrelacionados, con un marco de referencia que permite comprender y generar un poder explicativo, comprensivo y crítico. Esto hace que tengamos un crecimiento de la profesión. O sea, esto hace que en nuestro sistema, en nuestro grupo de salud, tengamos que tener un buen vínculo. Lo de los paradigmas, justo estaba viendo el chat, no estaba prestando mucha atención. Lo de los paradigmas sería... no es tema, no es unidad 1. Es unidad 3, los de los paradigmas. No sé si estaba chico que me preguntó, pero bueno, como para responder. Claro, está lo último. Yo preparé la clase, o sea, al grupo de estudio con ustedes, con nosotros, más a lo que por ahí me han preguntado en el final y lo que ha entrado en un final, entonces como que bueno, me enfoqué más en eso, o sea, a lo que va a ser el final. Como seguía diciendo, es un conjunto de conceptos interrelacionados que van a hacer que nosotros tengamos un mejor desplazamiento para atender al sujeto de atención con nuestro equipo de salud. Esto va a poder tener un crecimiento de la profesión tanto para nosotros como para nuestros compañeros. También se van a identificar 4 conceptos en este mismo paradigma de enfermería, que es la persona, contexto, salud y cuidado de enfermería. Esto te va a ayudar al desarrollo a nivel disciplinar y profesional, dado que enfermería no es una disciplina natural, sino es una disciplina social. ¿Se entendió? O sea, no es una disciplina natural, sino que es una disciplina social. Porque nosotros vamos a trabajar con personas del día de mañana y con la sociedad, o sea, con todo lo que engloba, todo lo que lleva, y trasciende y demás. Bueno, básicamente eso. Después los paradigmas, o sea, eso es paradigma de enfermería. Después está paradigma. El paradigma es un término utilizado para designar el dominio de cualquier disciplina científica. Dirige las actividades de disciplinas y conocimientos como la filosofía, la teoría y la experiencia educativa. Es aquí después donde entra otras materias en el segundo cuatrimestre que también se acopla a esto, a bases disciplinares. El paradigma del conocimiento científico también se divide y también está paradigmas generales y sus principales supuestos, como por ejemplo el positivismo, la hermenéutica y el crítico emancipatorio. Esos ya son como otros más desplazados que no lo vamos a tocar ahora. Pero si quieren después lo vemos o en el grupito paso mi número en un ratito. Si después quieren ver más de eso, lo vemos en el grupo. Después, los nucleamientos profesionales tienen como objetivo promover y consolidar la unidad de las y de los enfermeros para alcanzar la posición de liderazgo en salud y el reconocimiento social con el fin de organizar profesionales. Esto ya es como que da una visión más a que, al trabajar en conjunto y todo, podamos llegar el día de mañana a ser jefes de área de algún sector de enfermería, ¿no es cierto? Esto lo vamos a lograr con el liderazgo en salud que vamos a tener en ese momento para poder ayudar a los demás compañeros que recién ingresen al sector de la salud, ¿no es cierto? Porque si el día de mañana nosotros no somos, o sea, somos licenciados, vamos a poder ser jefe o líderes de lugares de departamento de enfermería. Que está también muy bueno eso, así que bueno. Para quienes tengan dudas, tienen que seguir la licenciatura, que está muy buena. Momento de propaganda. Bueno, después los nucleamientos de la República Argentina
o sea, como también hay nucleamientos, o sea, como también hay paradigmas de enfermería y paradigmas, también hay nucleamientos profesionales y nucleamientos de la República Argentina, que es la Asociación de Enfermería, que tiene como finalidad promover el crecimiento profesional, ético y cultural de la profesión de enfermería. Básicamente como más de lo mismo que venimos hablando, pero reformulado. Después entra lo que es Villalobos. Villalobos implementa lo que es lo teórico, la parte teórica y la parte práctica. La historia del desarrollo investigativo y de la teoría de enfermería permite entender las situaciones de administración educativas, investigativas y teóricas. Meleiz dice que en la guerra de Crimea enfermería avanzó a grandes pasos gracias a la intervención que hizo Florence Nightingale en su momento. Que no hubiese sido lo mismo su aporte teórico a la actualidad, ¿no es cierto? O sea, como que no se imagina que otra persona lo pudo haber hecho. Y es ahí donde ella aplica lo que es la práctica, lo que es la educación, administración, la investigación y la teoría o desarrollo teórico en lo que es nuestra carrera. Nosotros tenemos que saber y tenemos que naturalizar la parte de educación y administración para tener un mejor desenvolvimiento. La parte práctica para no mandarse ninguna macana. La parte de la investigación para saber qué enfermedad vamos a tratar el día de mañana o con qué paciente vamos a tratar el día de mañana. Para saber eso hay que investigar. Para saber eso hay que tener una buena base de práctica. Por eso, por ahí los docentes hacen mucho hincapié a que necesitamos las prácticas, porque enfermería es una materia donde necesitamos sí o sí la práctica, porque vamos a trabajar con personas y no podemos tener, en lugar de equivocarnos, o sea, donde nosotros nos equivoquemos, podemos llegar a matar a una persona. No es por ahí como otras carreras que, bueno, si se equivocan, tienen la facilidad de corregirlo. Bueno, básicamente lo que plantea Villalobos son esas 4 fases, que no se pueden separar, que tienen que trabajar en conjunto. Bueno, básicamente es eso lo que es la materia de bases disciplinares, para no seguir alargándola un poco, o sea, para no seguir alargando más la hora, porque ya hay unos compañeros que tienen que usar dentro de un ratito. Vamos dejándolo por acá. Dejo mi número de celular. Si quieren hacemos un grupo de WhatsApp, me hablan y organizamos, o me van dejando su número ahí en el chat y yo les voy agregando el cuaderno y los agrego al grupito, si les parece. Si tienen alguna duda, los charlamos ahí. Si les surge alguna duda antes del final o mientras están cursando, nos vamos despejando entre todos, como ustedes quieran. María, ¿querías decir algo? Ahí está. No, que yo creo que tengo tu número. Ya te he hablado anteriormente. Así que ahora te agendo y bueno, después. Y bueno, no sé, te mando un mensaje por si armás un grupo. Estaría bueno. Dale, sí. Vamos a estar seguramente armándolo así. Estamos informados entre todos. Dale, buenísimo, gracias. No pasa nada. No pasa nada, justo estaba por responder. Ahí estaba viendo en los chats. Estamos para eso, para ayudarnos entre todos y todas y salir de esta situación lo mejor fortalecidos que podamos y entendiendo siempre el lado de otros compañeros que por ahí a todos nos cuesta un poco llevar la virtualidad y llevar todo esto más en el contexto económico en el que estamos, donde tenemos que estar eligiendo si estudiar o trabajar. Es como, sinceramente, que ustedes se tomen ese tiempo de escuchar un rato y de presentarse y ver las charlas es como súper, o sea, sinceramente súper, porque, o sea, no es solamente mi tiempo, sino el tiempo de todos ustedes que están ahí detrás, que hacen que esto funcione, porque sin ustedes claramente esto no funcionaría. Ay, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. No, está todo bien, como dije anteriormente, no hay nada que agradecer. Voy a cortar la grabación.